Buenas tardes, Doc. Somos el grupo de profundización de surco o vestibuloplastía. El grupo está conformado por Diego Ruiz, Karen Paz, Anelis Padilla y Eric López. Ya, vamos a comenzar con la definición. La vestibuloplastía es un procedimiento quirúrgico cuyo objetivo es corregir la altura de los vestíbulos bucales, es decir, el espacio que hay entre el labio y la encía, con el fin de adecuarlo para la colocación de una prótesis. Esto nos va a permitir extender tanto el área de apoyo para lograr un mejor soporte y una mejor retención. Ya, esta técnica va a estar indicada en pérdida ósea, en surcos vestibulares disminuidos que causan interferencias de los músculos en esta región. En reabsorciones severas, los rebordes alveolares pueden estar reducidos al punto de que las inserciones musculares y frenillos se presenten insertados más próximos a la cresta alveolar, dificultando la colocación de la prótesis total o en caso de su instalación influenciar negativamente en la estabilidad. Como ventajas, tenemos 5 ventajas que van a ser, se logra la rehabilitación del paciente en un periodo relativamente corto, no hace falta incidir en otra región para llenar el espacio, como en el caso de los injertos. El tiempo de cicatrización es más corto y menos traumático para el paciente. El aumento de la profundidad y el grosor del surco permite la colocación y estabilidad de la prótesis. Nos va a facilitar también la higiene en la zona. Como desventajas tenemos que no permite realizar muchos movimientos de la cavidad bucal, puede presentarse desgarros de la mucosa o a nivel inferior desgarrarse el nervio mentoniano. Puede existir dolor durante el periodo postoperatorio. En contraindicaciones en enfermedades crónicas descompensadas o no controladas o en ambas, discrasias sanguíneas y en epilepsia. Complicaciones pueden ser dolor, edema pronunciado, hematoma, hemorragia, infección, cicatriz hipertrófica y lesiones nerviosas. Ya, tenemos aquí una descripción en general de la técnica quirúrgica en el surco vestibular inferior. Entonces, primero se realiza una incisión en la mucosa del tercio inferior del reborde alveolar por el área vestibular. Disecar dicha mucosa hasta el fondo del surco vestibular. Al final se logra un colgajo de la mucosa labio-vestibular. Vamos a hacer la disección supraperióstica de los tejidos que cubren la cara externa del maxilar inferior para profundizar el surco vestibular, suturar el colgajo a la porción más inferior del carrillo y se utiliza un fragmento de una sonda Foley previa medición del espacio que se va a cubrir. Se realizan unos cortes a la sonda para darle forma acanalada y se sutura el fragmento al reborde alveolar por la parte vestibular y al carrillo con sutura seda 3 ceros. La sutura con el fragmento de sonda Foley se retira a los 7 o 10 días y se sigue en consulta de la evolución del paciente. Como podemos ver aquí en la figura número 3, la evolución a los 30 días después de realizarse la cirugía. Vamos a tener un aumento del reborde de 10 milímetros. Ya, tenemos distintas técnicas para hacer la profundización de surco o vestibuloplastía, como son la submucosa de Owensware, vestibuloplastía por epitelización secundaria, vestibuloplastía con injerto de piel y con injertos de mucosa palatina. A continuación vamos a pasar a explicar cada una de las técnicas. Bueno, vamos a realizar diferentes tratamientos. Este tratamiento se va a llamar vestibuloplastía submucosa, que propone disociar las inserciones musculares, que exige una superficie mucosa suficiente y también tiene la capacidad de estirarse y fijarse al fondo del vestíbulo. Hay que tomar en cuenta que en el maxilar inferior se van a realizar diferentes inserciones, tanto la vertical, mediana y otras dos a nivel de los mentonianos y por tu
canalizaciones submucosas. Este tratamiento se va a realizar con diferentes instrumentos de cirugía, como un bisturí, pinzas, tijeras. La práctica de inserción va de la mucosa y también se va a trabajar de la diserción de los músculos, que se extirparán en parte o se llevará a fondo del vestíbulo. La mucosa se va a despegar y aquí se aplica sobre la superficie osteoporióstica, manteniéndose con puntos en una forma de U. En el maxilar superior es suficiente una incisión en línea media. ¿Por qué? Por el tamaño. Y el resto es igual que el anterior. Entonces, este procedimiento está indicado cuando la altura ósea es correcta. Pero las inserciones, tanto de la mucosa como de los músculos, están más cerca de la cresta alveolar, como podemos observar en el gráfico. Pásale a la siguiente. Estiloplastia de injerto de piel. Ya. Otro procedimiento es vestibuloplastía con injerto de piel, que aquí empleamos diferentes injertos de piel parcial para evitar los problemas tanto de fibrosis y contracciones que se puede asociar. Entonces, de este procedimiento se va a recurrir al epitelio secundario. En la primera etapa va a existir este procedimiento que se prepara una férula de contenido postquirúrgica. La intervención comienza por una extracción de un pedacito de injerto de piel parcial, generalmente de la parte lateral del muslo, en donde es la zona donde nosotros podemos extraer de la forma del cuerpo. Cuanto menor es el grosor del injerto, menor es la contracción que sufre esto. Entonces, el injerto se conserva y va a estar envuelto en gasa con suero fisiológico para evitar cualquier contaminación. Se efectúa una incisión mucosa en toda la cresta alveolar, como podemos observar en la segunda imagen, y se elevan los colgajos supraperiósticos y también se determina la nueva posición del vestíbulo lingual y también del labial. Se fija el injerto en la piel, el injerto que sacamos de la parte del cuerpo, y esto se lo deja durante 7 a 10 días con la férula y con cerclajes perimandibulares, como el resultado que está en la última foto. Bueno, en cuanto a la vestibuloplastía por epitelización secundaria o la técnica de Lipswich, este va a ser un método quirúrgico en el cual se va a llevar a cabo la reposición de los tejidos de las mucosas vestibulares. Va a ser para reposicionar el colgajo en el fondo del saco, fijándolo al tejido muscular adyacente. ¿Con qué fin se va a hacer esto? Es para aumentar la altura del reborde alveolar y así aumentando la capacidad retentiva de los fondos del vestíbulo y así aprovechar al máximo el hueso remanente. Va a estar indicado en pacientes con cicatrices extensas o como vemos en la imagen, que es una epulis fisurada en el surco o aquellos con recubrimiento mucoso de buena calidad disponible sin altura suficiente. Cambiarle. En cuanto a la técnica, vamos a hacer la asepsia, antisepsia, anestesia. En cuanto a la incisión, vamos a hacer una incisión paralela a la cresta alveolar de unos 3 a 4 centímetros de distancia. Se va a separar el tejido pediculado, se va a hacer una disección supraperióstica en el sector anterior de la mandíbula. El colgajo de la mucosa labial se va a unir con una sutura en el fondo del vestíbulo y así se va a dejar que el tejido labial expuesto cicatrice. Y la curación total se va a observar al cabo de 3 o 4 semanas.
Ya, bueno, continuando, tenemos también la vestibuloplastía por injertos de mucosa palatina. Esta va a tener la misma función que los injertos de piel parcial y como ventajas principales tiene que tiene una mejor producción de tejido en el área receptora y la toma de injertos es mucho más simple. Esta técnica está indicada en pacientes que tienen compromiso médico o cuando la cantidad de tejido necesaria es mejor. Y en caso de que se necesite más tejido, se puede requerir a realizar una técnica de injertos de mucosa yugal. Pásale, por favor. Ya. Y en cuanto a la técnica, para una vestibuloplastía por injertos de mucosa palatina, esta se va a realizar con anestesia infiltrativa. Esto nos va a permitir que la incisión sea mucho más fácil y el injerto se puede tomar manualmente o con un mucotomo. Este injerto se va a tomar a 3 o 4 milímetros del margen gingival, evitando que los pliegues, comprometer los pliegues y las arterias palatinas. No es necesario que se suture la herida del donante y la hemostasia se la realiza con electrocoagulación y cementos quirúrgicos, que son las únicas medidas necesarias que requiere esta técnica. Gracias.